Agradecemos en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular de las cátedras de Derecho Romano, la presencia de ustedes, la participación y bueno, el entusiasmo con el que se han sumado en esta ya es la segunda sesión de este ciclo que hemos denominado Café Virtual de Derecho Romano. Hoy en particular queremos agradecerle esencialmente al doctor Juan Carlos Girardi, que es nuestro invitado especial, que está, aviso para los que están ingresando ahora, se lo ve allí un poco en penumbra porque en Córdoba ha habido una gran tormenta y está sin luz desde hoy temprano por la tarde, así que está con un esfuerzo redoblado participando en esta reunión. Queremos también agradecer a la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, en particular a Viviana Dupó, que bueno, hace posible técnicamente todo esto y también con la vinculación y con toda la parte de difusión. Ante todo, bueno, a nuestros titulares, que son el doctor Jorge Brusone y la doctora Susana Rocandio, que es quien hoy va a moderar este evento. Y queríamos hacer hoy esta sesión en homenaje a una persona muy querida por nuestra casa, por la Facultad de Derecho y por toda la Universidad Nacional de Cuyo, que es el doctor Amado Sogbi, quien nos ha dejado recientemente, hace un poquito tiempo atrás, y ha sido miembro de la ADRA, y muy reconocido por muchísimos de ustedes y una persona realmente muy querida por nosotros. Y bueno, esto es en homenaje a él y a la escuela que ha dejado y al cariño que ha dejado entre todos los graduados y todos los que han tenido el gusto de participar y compartir con él horas de clase, exámenes y alguna tertulia. Así que esto es en homenaje a él y es un gusto que así sea. Yo, para darle ya la palabra al doctor Girardi, quería comentarles rápidamente, para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar presentes en la primera sesión, que la idea de estamos poniendo en práctica algo que tal vez en la práctica sería difícil de hacer, y es que juntarnos todos en una mesa de café y poder conversar así como quien dice a mano alzada de algún tema que más allá de la relevancia que tenga en nuestra materia, la idea es ver el arraigo que tiene el derecho romano, la vigencia que tiene el derecho romano en la actualidad. En esta tarea, el doctor Girardi nos va hoy a hablar de los orígenes de la abogacía en Roma, y la manera de participar en esto, les voy a pedir por favor que cuando quieran hacer una acotación o o tal vez alguna pregunta puntual, o pueden utilizar el chat o simplemente bueno, van ingresando a la charla, porque justamente la idea es que no sea una simple ponencia, sino que sea participativa. Vamos a tener hoy un cuidado particular con el doctor Girardi, porque está, como ven allí, está en la penumbra, pero bueno, por eso hoy va a ser más corto esto de lo habitual, pero ya confiamos que, bueno, esta va a ser la primera de otras charlas a las que vamos a convocar nuevamente al doctor Girardi. Así que le doy la palabra ahora a la doctora Susana Rocandio, y bueno, ella va a comenzar moderando. Perdón, primero que nada, por si hay alguien que no lo conoce, sobre todo de los alumnos que nos están acompañando, tanto de aquí, otra cosa que me olvidaba, perdón, nuestro socio en este café virtual es la Universidad Católica de Temuco, a través del doctor Alfredo Di Pietro, que es uno de los partners de este ciclo, bajo una idea del doctor Jorge Brusone. Así que también saludamos aquí a nuestros colegas y amigos de Chile. El doctor Juan Carlos Girardi es doctor en Derecho, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la ADRA
de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, profesor titular de Derecho Romano en la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de honor de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, y autor de 23 libros, entre tantísimas otras cosas que, en honor a la brevedad y al tiempo que requiere el doctor Girardi, no vamos a utilizar ahora. Así que le doy la palabra a la doctora Susana Rocandio, que figura allí en su imagen como Soledad Martín, pero ese es el nombre artístico que ella tiene para disimular que está usando la máquina. ¿Cómo les va? No, no es el nombre artístico, es el nombre que tengo por lo limitado, ¿no es cierto?, de mis recursos en cuanto a la virtualidad. Para mí, el tema de la virtualidad realmente ha sido un sacrificio y lo sigue siendo, pero bueno, es lo que nos toca. El doctor Gustavo de Vallis me ha sacado todas las palabras que yo tenía para decir, y en honor a la brevedad y al respeto por el doctor Girardi, que nos honra con su disertación hoy en una situación de penumbra, entre otras cosas, simplemente quiero decir que la idea es, como lo dijo el doctor de Vallis, poder hacer una charla en la que, por supuesto, el comandante sea el doctor Girardi, pero una charla de alguna manera desestructurada, un diálogo en el que nos podamos enriquecer y demostrar una vez más la vigencia que tiene el derecho romano en nuestra actual legislación. Por ello, comparto la idea del doctor de Vallis en cuanto a que las preguntas que se quieran ir formulando utilicen el chat o simplemente levanten la mano y podamos entre todos compartir la pregunta, las inquietudes que tengamos y la respuesta de quien con muy buen adjetivo calificativo ha llamado al doctor José Carlos Costa al doctor Girardi. Ha hablado del maestro Girardi, nos quedamos con él. Doctor, adelante. Muchas gracias, Susana, gracias, Gustavo. Les agradezco a todos haberme invitado. Me veo muy incómodo así, ¿no? Todo en oscuro y bueno, pero esperemos que más o menos funcione. Me adhiero también al homenaje al querido amigo amado David Sowell, con quien hemos compartido muchas jornadas muy fructíferas. Bueno, para empezar, no esperen acá una conferencia erudita porque no va a ser. Simplemente yo tomé un tema, el origen de la abogacía, que creo que es más bien, más que profundo, más que erudito, es para divulgación. Fíjense que hace años que yo estoy estudiando este tema. Miren, bueno, vaya una anécdota, yo entré a Derecho Romano por casualidad, porque el año siguiente al que me recibí, la Universidad Nacional de Córdoba fue el único año, a los 10 mejores promedios les dio 10 cargos de docentes. Pero yo estaba en servicio militar. Cuando salí, una semana antes que empezaran las clases, solamente quedaba Derecho Romano, así que acá estoy. Y la verdad que nunca me he arrepentido de eso. Pero, ¿saben qué? Una vez tomando una audiencia en esa época, un colega me dijo, qué lástima, cómo te desperdiciaste. Y yo pensé, pero ¿por qué te desperdiciaste ahí en Derecho Romano? Vos tendrías que haber estado en otra materia. Eso me movió a leer porque lo que primero decimos todos es el derecho romano es la base de nuestro derecho. Pero aparte de esas palabras vacías, ¿cómo figura eso? Y me puse a estudiar y he seguido estudiando y he ido completando este trabajo a lo largo de los años, del tiempo. Y no solamente me di cuenta que el derecho romano era la base de nuestro derecho, y ojo, no solo del derecho civil, del derecho
procesal, del derecho laboral, de casi todas las ramas del derecho, sino que también el abogado nace en Roma. No es que los primeros abogados, si los podemos llamar así, hayan sido romanos, porque en Grecia podemos hablar de Pericles, de Lisias, de Isócrates, de Iseo, que hicieron defensas, pero no eran como las defensas de los abogados, eran más bien cuestiones de derecho público. Fíjense, me viene a la memoria Platón. Platón, 6 siglos antes que Ulpiano, acuñó esa frase de hay que dar a cada uno lo suyo. Lo hizo, ¿saben qué? Atenas en ese momento era la sombra que había sido en su momento. Y unos piratas, fíjense, simplemente unos piratas le habían arrebatado una isla que era el Aloneso. Y entonces Atenas le pidió ayuda a Macedonia, que en ese momento era la potencia emergente. Macedonia con un dedito nomás eliminó a todos los piratas y le dijo a Atenas, bueno, ahora me quedo con la isla. Entonces Atenas mandó a Demóstenes, o algunas versiones dicen que fue Gesipo, otro orador, y él en Macedonia dijo esas palabras, según Platón. Por supuesto, si quieren saber el fin, no tuvo éxito. Atenas jamás recuperó esa isla. Pero vayamos a Roma. En un principio, bueno, todo el mundo sabe esto, el ius y el fas, el derecho divino y el derecho humano, están mezclados, están unidos. Y bueno, acá hay un problema que es el siguiente. Los únicos que tienen derecho, se me ve, bueno, no se me ve nada, creo que se me ven los anteojos nada más, pero bueno. Los únicos que tienen derecho a consultarle a los pontífices, que son patricios, son otros patricios. Entonces, para un plebeyo que tenga o que vaya a tener un pleito, la única forma de defender sus intereses es consultar a un patricio. Pero para eso nace la institución de la clientela, es decir, el plebeyo se pone bajo la protección del patricio que consulta por él a los pontífices. Esta clientela tiene una serie de obligaciones recíprocas que no me voy a detener a mencionar. El plebeyo cliente tiene que estar cuando el patricio se levante para decirle buenos días, señor, y el patricio le dirá, mire, debajo de la mesa ha quedado alguna sobra de la cena de la noche y pueden comer si quieren, y lo tiene que acompañar al foro, en fin. Y el patricio, como les dije, consulta a los pontífices por él. Esto funciona, sí, así, mientras hay la división de clases, pero después los plebeyos pueden acceder al pontificado. Inclusive Tiberio Coruncanio es el primer pontífice máximo plebeyo. A partir de ahí asesoran tanto a patricios como plebeyos. Entonces sería de suponer que se acabó la necesidad esta de la clientela. Pero ¿saben qué pasa? Hay muchos, ya no solo plebeyos, también patricios, que no se tienen confianza en cómo hablar. Ya hay algunos patricios que han adquirido un enorme prestigio por cómo defienden los casos. Entonces, aunque no sea necesario, muchos plebeyos o mucha gente concurre y les pide a estos personajes importantes, oradores, que los defiendan. Claro, esto al principio debe haber sido un honor. Claro, mirá vos, ya no hace más falta y me piden que vaya y los asesores, que los defienda, pero encantado. Sí, claro, al principio. Y después de haber sido un clavo, ¿no? Imagínense ustedes.
Entonces, sí, no, claro, yo encantado estaría, pero tengo otros compromisos, tengo otros asuntos, no puedo. Claro, el que asesoraba el llamado para defender no podía cobrar, era una tarea honorífica. Pero claro, muy pronto entonces, en derecho siempre le encontramos la vuelta a todo. Se buscó, bueno, no vamos a pagarle porque, claro, lo ofendemos, pero le podemos hacer un regalo. Y ahí surgió, claro, ¿me puede defender? Y no, pero yo tenía le iba a regalar un anillo. Bueno, entonces me puede hacer un tiempo. Miren, los regalos no eran nada del otro mundo, salvo este, abogados importantes como Cicerón, como Hortensio, como Quintiliano, y recibían, qué sé yo, si el defendido era un granjero, entregaría un salame, algunas barricas de vino, aceitunas. Si era un borracho acusado de hacer disturbios, unos manteles de hilo. Si era un anticuario, alguna estatuilla más o menos valiosa, si era una joven cuya honestidad sexual estaba en duda, una joya, símbolo de la honestidad que el abogado había sabido defender. Pero, bueno, así surge entonces en principio la abogacía hasta que el emperador Claudio dice que es lícito cobrar honorarios, pero tan maltratado por la historia, dice que es obligatorio. Es decir, nosotros abogados tendríamos que hacer un monumento a Nerón, no, nada de hablar mal de él. En fin, cada vez más, me veo más oscuro. Pero bueno, entonces, ¿cómo es el ejercicio de la abogacía? ¿Cómo se llega a ser abogado? Claro, no hay estudios, no hay universidades, no hay nada de eso. Uno que tuviera la intención de ser abogado, de defender, y bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Y va de algún abogado ya consagrado, le paga para que lo instruya, el abogado consagrado lo instruye, y después en un momento le dice, bueno, ya estás en condiciones, podés ejercer. Imagínense la situación, yo siempre me imagino, siempre pienso que esa situación es similar al del muchacho que se recibe de abogacía, de abogado hoy. Tengo el título, o tengo el ok de este abogado consagrado. ¿Y qué hago ahora? Y bueno, lo primero que hacían, quizás muchos lo hacen ahora, lo primero que hacían, bueno, me voy a vestir bien. Si no tengo plata para comprarme ropa la alquilo. Pero si voy zaparrastroso, todos van a pensar, mira qué mal abogado que debe ser este, no puede cobrar un centavo. Y no solamente la ropa, alquilo joyas, alquilo una litera, alquilo porteadores, contrato un secretario, para que la gente diga, caramba, mira vos, hace poco que ejerce y ya está, mira la plata que debe haber hecho. Inclusive va a alquilar, por supuesto, un lugar para atender a la gente. Imagínense ustedes ahora ese abogado recién recibido, sentado a su escritorio, el secretario en la puerta. ¿Qué emoción habrá tenido cuando venga este secretario y le diga, abogado, hay un cliente? Bueno, hágalo esperar. No mucho, pero 15 minutitos, un ratito, que no piense que estoy desocupado. Y bueno, cuando lo hacen pasar, ¿qué es lo que habrá hecho este abogado? Habrá desparramado papiros, pergaminos sobre su mesa y tome asiento, por favor. Perdóname, estoy tan ocupado. Dígame, ¿cuál es su problema? Y el cliente le contaría y que estaba citado al foro el día X, y el abogado le diría seguramente, bueno, mire, nos vemos de nuevo el día anterior. Pero no, antes estoy ocupadísimo. Y bueno, el cliente se va, el abogado es el único asunto que tiene, lo ha estudiado de memoria.
Inclusive, claro, porque una cosa son los abogados que no necesitaban saber derecho y otra cosa los jurisconsultos. Inclusive habrá consultado a algún jurisconsulto sobre qué digo y cómo hablo. Y después acorta el clavo de nuevo, señores. Vendrá, este tipo volverá, se habrá ido de otro, habré sobreactuado. Imagínense la alegría cuando el secretario de la víspera te diga, volvió. Bueno, hágalo pasar. Ahora esperamos menos, total. Mi amigo, ¿cómo era su casa? Ah, sí, ya recuerdo eso. Bueno, nos vamos al foro mañana y allá van rumbo al foro el cliente y su abogado. Cliente, palabra que existe hoy. Abogado, advocatus, el que llamé para. Miren, esas palabras vienen de Roma. Lo llamé para que me defienda. Y acá, bueno, si el abogado, si el advocatus tiene éxito, y bien, empezará una vida de lujos, una vida con éxitos, una vida donde tendrá una mansión siempre ubicada o edificada un poco más alta que la de los vecinos, como para demostrar la mejor jerarquía, inclusive con una baranda de mármol en la cual habría una palma por cada juicio importante que ganó y una estatua de él que pagó a algún cliente agradecido, a veces ecuestre, aunque el abogado en sí no haya jamás montado a caballo. Ese abogado tendrá dinero, tendrá infinidad de seguidores, inclusive si tiene dinero, qué sé yo, comprará algún esclavito, dicen o decían las fuentes que no hay nada mejor que pegarle una buena paliza a un chico antes de salir a ejercitar una defensa, porque entonces uno salía con toda la ímpetu, con toda la furia, con toda la emoción y hacía una buena defensa. Si no, alguna noche en la oscuridad se fugaría quizás con las cosas alquiladas para probar suerte de nuevo en algún lugar lejano, en Hispania, en Siria. Pero volvamos al abogado nuestro que triunfó. Fíjense ustedes que había dos grandes maneras de hacerse, de entrar al cursus honorum, de ser alguien en Roma. Era la milicia, Neo Pompeyo Magno, ejemplo típico, o era la abogacía, Cicerón. Aunque fíjense que Cayo Graco y Cayo Julio César fueron excelentes abogados, aunque nadie los recuerde por eso, sino por otras circunstancias. Y en relación a las mujeres, ¿qué? Ustedes saben que no estaba prohibido que las mujeres fueran abogadas. Es más, yo he encontrado referencias algunas como Amesia Esencia, Hortensia, que fueron excelentes abogadas. Es más, Amesia Esencia dicen que era sumamente apasionada, sumamente, digamos, buena para ejercer la abogacía. Sin embargo, en el libro tercero del Digesto van a ver ustedes que la mujer, después me extiendo, pero la mujer no puede abogar para otros salvo para sí misma o parientes muy cercanos. ¿Por qué? Y porque hubo en la historia una tal Caia Cafrania, también abogada, que dicen que realmente no tenía argumentos para defender a su cliente. Era un caso perdido. Y esta buena abogada, parada frente al tribunal, se abrochó la túnica, que cayó al piso, y ella quedó tal como había venido al mundo, o con algunos atributos más. Y parecería que el alegato, ella dijo, este es mi alegato, y parecería que el alegato fue lo suficientemente bueno como para que ganara el juicio. Pero a raíz de eso, tendríamos que leer a Pomponio,
se le prohíbe que actúe más en derecho, salvo en causa propia, o salvo cuando se trata de defender la muerte de algún ascendiente, descendiente, patrono o patrona. En esos casos solamente puede actuar como abogada. Él dije esto en el libro tercero, como yo le decía, se ocupa de la abogacía, del abogado, se titula el libro. Y ahí la mayor parte de los fragmentos son de Ulpiano, que dice que define la abogacía. Dice que es el que expone en derecho antes quien ejerce la jurisdicción la defensa de un interés propio o de algún amigo o controvierte el interés de su adversario. De manifestaciones sobre quienes pueden y no pueden abogar, la edad mínima, que son 17 años, parece muy joven, ¿no? Pero sin embargo, Hortensio, uno de los grandes abogados romanos, empezó el ejercicio de la profesión a los 19, o sea, no es tanto. Y bueno, el sordo no puede ejercer la abogacía porque no puede escuchar al magistrado. Hay quien solamente lo puede ejercer con limitaciones, como la mujer, como ya hemos dicho, el hombre que yació como mujer con otro hombre, el ciego que no puede leer las insignias del magistrado, en fin. Doctor Girardi, discúlpeme un segundito, para que se pueda escuchar mejor su trabajo. Les voy a pedir que por favor se mantengan muteados, que en silencio, y que cuando quieran participar ahí sí puedan se conecten, por favor, así le damos todo el audio al doctor Girardi. Disculpe, doctor. No, gracias. Miren, discúlpenme, me siento muy incómodo. Si me ve, parezco un fantasma ahí de negro, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que arreglarse con lo que uno tiene. Lo que yo me pregunto, doctor, ya que lo he interrumpido, es si esto es una puesta en escena por lo que está hablando de la abogacía en Roma. Digo, capaz que es parte de su acting hacerlo, así que está muy bueno, no se haga problema. Bueno. No es que esté negro para mencionar las aves negras, ¿no? Pero bueno, así nos llaman también. En fin, bueno, así se empieza el ejercicio de la abogacía. Fíjense después que, bueno, ya nuestra población no desaparece nunca. Cuando el virreinato del Río de la Plata ya es una realidad, fíjense que en el siglo XVII vienen 3 abogados de España a ejercer en Argentina. ¿Y saben qué? Qué cosa curiosa. En Buenos Aires no los dejan, no les permiten ejercer. Los mandan al interior. Ejercen allá, no joroben acá. En Buenos Aires está el virrey, no es cuestión de que algún picapleitos venga a discutir. Aunque el rumbo de la abogacía está totalmente ya señado. El 22 de agosto de 1791 se crea en la Universidad Nacional, bueno, lo que es ahora la Universidad Nacional de Córdoba, la cátedra instituta como la instituta de Gallo, de Justiniano, donde se enseña Derecho, y nuestros primeros abogados del país surgen de acá, de nuestra casa, de la casa cordobesa. Fíjense, hay una cosa anecdótica que también leí que es interesante. El Cabildo Abierto del 22 de mayo, en el Cabildo Abierto, Juan José Paso defiende la creación de la primera junta con un argumento jurídico. Dice, en realidad el gobierno del virreinato es de Fernando VII, pero Fernando VII está preso, no puede gobernar. Entonces, los romanos hablaban de una institución que era la gestión de negocios. Entonces, nosotros vamos a ser gestores de negocios gobernando las Provincias Unidas en nombre y en interés de Fernando VII.
Qué interesante, ¿no? Bueno, hemos tenido, perdón que estaba mirando la hora, hemos tenido extraordinarios abogados. Citemos uno en Derecho Público, Juan Bautista Alberti, citemos otro en Derecho Privado, Dalmacio Vélez Arfield. Saben, siendo Alberti, la obra de Vélez Arfield es mucho más conocida, siendo Alberti una vez un amigo chileno, él estuvo exiliado en Chile, le preguntó, ¿y mi hijo quiere ejercer la abogacía? ¿Qué tendría que hacer, maestro? Bueno, primero que estudie acá lo poco que pueda aprender en Chile. Y después que vaya a Europa. 6 años ahí. 1 año estudiando en Italia la obra de los glosadores, la obra de los romanos. Pero 1 año nada más, que con eso es suficiente. Después 2 años a Francia, donde va a estudiar el moderno derecho rural, el moderno derecho administrativo, derecho, y después 3 años a España, que es la madre de nuestras naciones, y ahí va a estudiar el derecho privado. Yo decía al principio, y con esto después doy pie a que me pregunten lo que quieran, yo decía al principio que el derecho romano no es solamente la base del derecho civil, es la base de muchos ramas del derecho. Yo que durante toda mi vida profesional, ya me jubilé, pero he sido laboralista, no puedo dejar de reconocer que el gremio surge en Roma, con Numa Pompilio, miren ustedes, el segundo rey que crea los 7 primeros gremios, que la huelga general, la primera de la historia es de los panaderos de Éfeso, en la época de Augusto. Miren si no va a tener influencia el derecho laboral, que además crea el concepto de salario, que salario es lo que necesita alguien para comprar la sal, que es imprescindible para vivir, de donde siempre les digo a mis alumnos, salario basta, no hace falta decir mínimo, vital y móvil, porque salario entonces me alcanza, debe ser mínimo, lo mínimo que me alcance, debe ser vital, me alcance para vivir, y debe ser móvil porque si hay inflación debe ir subiendo. Fíjense, perdón que voy a tomar más agua. En materia procesal, acá hemos tenido el famoso caso Aerolíneas, cuando se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas en la época del gobierno de Menem, y hubo un amparo que se dictó, una cautelar que no se podía privatizar. Estábamos justo a un par de días de la feria, y el juez, claro, había que ir a la Cámara, y de la Cámara recién ahí se podía ir a la Corte, y claro, no había tiempo porque la fecha de la privatización ya estaba fijada y no iba a haber tiempo. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Va directamente a la Corte, per saltum, y la Corte resuelve y deja sin efecto la cautelar. Yo he leído detenidamente el fallo de la Corte, donde no se molestan los miembros del tribunal de ni siquiera hacer una mención al derecho romano. Hablan todos del bypass y mencionan a Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos la Corte Suprema es la depositaria originaria de la jurisdicción. Entonces ha ido delegando, pero puede en tribunales inferiores, pero puede en cualquier momento reasumir las funciones que originariamente son propias. No es el caso de nuestro país. Más bien se asemejaría lo nuestro al procedimiento romano para rescriptum, cuando un juez se encontraba con un asunto de importancia, de trascendencia social y muy compleja, en donde antes de dictar sentencia le consultaba al emperador. Y el emperador le daba el consejo, y claro, en base a eso, el juez dictaba su sentencia, que ya no era revisible, porque evidentemente el juez supremo, que era el emperador, le iba a confirmar. Perdón, doctor. Sí, Perdón. escucho.
Entonces allí se evidenciaría el antecedente en Roma del per saltum, precisamente. Allí quedaría evidenciado eso. Yo lo he sostenido en un trabajo que, bueno, hace tiempo que hice, pero creo que es claro que no es el antecedente el bypass, sino el per saltum, sino el procedimiento per rescripto. Claro, sí. Bueno, en fin, no tengo mucho más que agregar, simplemente después del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, va la última acotación. El matrimonio, el divorcio. Se suele hablar jocosamente del divorcio exprés, porque una de las partes va al juez y le dice, me quiero divorciar, el juez decreta el divorcio, la división de bienes es otra cosa, pero decreta el divorcio con esa sola voluntad. ¿Saben una cosa? Esto es exactamente el repudio romano. Y es lógico y está muy bien. El matrimonio es una cuestión de dos voluntades que quieren cohabitarse recíprocamente como marido y mujer. Si una de esas voluntades falta, no tiene sentido seguir hablando de matrimonio. Él está disuelto y se terminó. Bueno, no sé si me excedí, si me quedé corto. No, doctor. Susana. Hola. Sí. Se te escucha, Digo, doctor Costa, quería, por favor, hacer alguna pregunta al doctor Girardi. Lo escuchamos. Querido Juan Carlos, felicitarte, como siempre escuchándote a vos y a otros grandes colegas que tenemos acá, siempre sacamos cosas muy buenas. Yo te quería acotar a lo que vos dijiste. Cuando hablaste del per saltum, mirá lo que es la cosa de la vida. El juez que dictó la medida, llamémosla cautelar, o del renovar o lo que fuese en aquel momento, fue Garzón Funes. Y era adjunto por concurso en UBA de mano. Después dejó de... El padre había sido un viejo con el per saltum, ¿no? De alguna manera a nivel humano. La otra era cuando comentaste muy bien de los abogados y la gesta patria. Hubo muchos abogados, hubo varios, además de Belgrano y Paz, hubo otros, que tuvieron una activa participación en toda la gesta pre-Mayo y Mayo, ¿no es cierto? Paso, sin ir más lejos, fue uno de los que más tuvo una función pública, Juan José Paso, muy importante. Y la otra cosa que me vino a la memoria, los colegios de abogados, o sea, que había en las distintas prefecturas y demás, los colegiados, creo que hasta 50 miembros, algo más, y como muy bien dijiste, que daban, digamos, el aval que eran abogados. O sea, es interesante, ¿no? Que cuando hablaste del gremio, de los gremio abogadil, por así decir, con la activa participación de los colegios, en este caso en provincia de Buenos Aires, y los de, digamos, los de Capital Federal, que son los que yo participé en provincias, en Capital, pero como eran 2 o 3 acciones que me permitía, digamos, de algún modo enganchar con lo que vos muy bien dijiste. Gracias por concederme la palabra. Gracias por las observaciones atinadas como siempre. Perdón. Doctor Brusone, te escuchamos. Sí, no, un pequeño aporte, porque o sea, el derecho romano no solo nos legó el derecho
y la profesión de la abogacía, que hay una constitución maravillosa, una constitución imperial maravillosa, no me acuerdo el texto ahora, pero que habla de la importancia de los abogados, donde dice que no solo se defiende a la República con escudos y corazas, sino también levantando las causas justas. No me acuerdo el texto de memoria en este momento. Pero por ahí muchas veces se sorprenden los alumnos cuando uno le cuenta, porque normalmente en la facultad se dice, porque las universidades aparecieron en el siglo XI, en el siglo XII, a fines de la Edad Media. Y por ahí se sorprenden los chicos cuando uno les dice, en realidad las primeras universidades y las primeras carreras formales de derecho también aparecieron en Roma. O sea, gracias a Justiniano conocemos el plan de estudio de la carrera de derecho que aprobó Teodosio. Sabemos que en Constantinopla la carrera de abogacía o la carrera de derecho era de 5 años, conocemos el plan. Sabemos que la escuela de derecho de Constantinopla en la época de Teodosio se había organizado en 36 cátedras, 15 se dictaban en latín, 16 se dictaban en griego. Nace también en Roma el concurso. Los docentes que enseñaban derecho en Constantinopla tenían que rendir concurso ante el Senado. Inventaron la jubilación docente, porque estos profesores de derecho, después de 30 años de conducta académica y moral, se podían retirar con un estipendio a cargo del Estado. Y también de Roma legamos o heredamos los colegios profesionales de abogados, porque se comenzó a exigir, por ejemplo, para ejercer en Alejandría, en Roma o en Constantinopla, la aprobación del colegio para poder litigar ante los tribunales, en donde se debía acreditar haber cursado estudios de derecho. O sea, parece ser que la abogacía fue una actividad tempranamente muy calificada desde el punto de vista intelectual. No sé si los profesores que nos acompañan, si el doctor Girard y el doctor Costa comparten esta visión, pero a mí cuando yo vi esas regulaciones me sorprendió mucho. Totalmente, Sí, Jorge. yo me permito. Sí, de Juan Carlos. No, está bien. Mira, estoy mirando por la ventana hasta las luces de la calle están apagadas. Qué horror. Bueno, yo también vi cierta coincidencia o cierto antecedente en algunas reflexiones en la exposición. Por ejemplo, de alguna manera la salvaguarda de la remuneración de los servicios profesionales de los abogados, con esto que señalabas en cuanto a que se los llegó a obligar a cobrar, ¿no es cierto?, el antecedente del carácter alimentario, la naturaleza jurídica alimentaria de la remuneración del abogado, creo que también se evidencia con esta reflexión que hacías. Igual que el tema del límite de ciertos supuestos para que el abogado actuara, limitado en algunos casos a los temas de causa propia, ¿no? Estos límites que tienen, por ejemplo, hoy los magistrados de no poder actuar por el bloqueo de títulos, sino en causa propia, tiene o veo yo el antecedente en alguna de las cuestiones que has puntualizado. Aún en el caso de aquella mujer que por haber quedado con el torso desnudo se la limita en eso.
Realmente, en lo personal coincido en cuanto a las diversas anécdotas que se advierten en tu clara exposición, en la que evidentemente sigue totalmente vigente nuestro querido derecho romano. Siempre me acuerdo de una charla precisamente que diste vos respecto de rescatar que lo que se entiende hoy como el moderno derecho al medio ambiente en realidad tenía su raíz en Roma. Has vos puntualizado el tema de la gran importancia en el tema del derecho procesal, en el tema, ¿no es cierto?, de la actual legislación de matrimonio, y quiero sumar o rescatar aquella coincidencia que puntualizaste respecto de lo que es el derecho al medio ambiente, que tiene tanta trascendencia hoy, ¿no? Siempre rescatar la vigencia del derecho romano. Bueno, yo por una cuestión para que podamos dejar al doctor Girardi reposar un poco allí en la oscuridad en la que está inmerso en este momento, si no sé si hay alguna pregunta más, alguna participación, alguna observación que quieran hacer. Si no, lo vamos a liberar al doctor para que, bueno, pueda ya dedicarse a sus cosas y con un agradecimiento de todos nosotros y de la facultad y también en este caso de la Universidad Católica de Temuco, que es nuestro socio en esta actividad. Si no hay nada más, lo vamos a liberar al doctor y bueno, con un agradecimiento que renuevo. Y quiero invitarlos ya para la semana que viene a nuestra tercera sesión, en la cual podríamos, si me permiten, para darle, ya vieron que nos vamos acomodando a esta modalidad. Entonces, sería nuestro conversador, nuestro próximo conversador en este café virtual. Sería el doctor José Carlos Costa, que nos va a acompañar el próximo miércoles a las 20 horas, la tercera sesión del café virtual, y el tema que él nos propone es interesantísimo y es el derecho romano humano. Así que les voy anticipando, ya van a recibir en estos próximos días la invitación, el flyer, todo y la inscripción. Bueno, ya lo esperamos con ansia al doctor Costa. Así que les voy diciendo el tema para que vayan por ahí preparando sus preguntas y su participación. Por lo pronto, doctor Girardi, muchísimas gracias, que tenga usted pase unas buenas noches y que recuperen la luz y la normalidad allí por su querida Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Perdonen, no es lo que yo habría querido. No ha salido así, pero no, fuerza mayor. Y José, estoy seguro que tu exposición del miércoles que viene va a ser extraordinaria. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludos a todos. Hacemos un aplauso para terminar, y así ya le dejo la palabra a la doctora Rocandio para que ella finalice, pero quería nuevamente agradecerles a todos vuestra presencia, el entusiasmo con que nos acompañan. Les mando un saludo muy grande desde Mendoza. Siempre ha quedado renuevo la invitación a tomar el famoso vino que ofrecimos en la sesión anterior con el doctor Di Pietro, así que esperemos que podamos hacer un vino virtual, insisto con esto, en algún momento capaz que podemos hacerlo. Por lo pronto los invitamos al próximo café, que va a ser el miércoles que viene a las 20 horas. Yo me despido, muchísimas gracias, han sido muy amables y los dejo con la doctora Rocandio.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo agradecerles infinitamente la participación desde en nuestra querida facultad, en vinculación también con la gente, con el doctor Di Pietro, la Universidad de Temuco. Agradecerle mucho la iniciativa, y lo remarco y digo, del doctor Jorge Brusone, que fue el propulsor de esto, que me ha puesto como coequiper, mintiendo, porque en realidad ha sido, ¿no es cierto?, él junto con Gustavo quienes realmente han encabezado esto. Les pido y les agradezco, les agradezco mucho la participación, y nos veremos la próxima semana, con el gusto de compartir otra nueva jornada con el doctor Costa. Nos veremos entonces. Y muchas gracias y nada más. Susana, Un perdón, abrazo a todos. por último, perdón, Jorge, si me permiten, les propongo que hagamos un brindis con lo que tengan cuando terminen esto en su cena, por nuestro querido Amadito Sogbi. Gracias. Que tengan Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, Gracias. saludos, Hasta luego. saludos a todos. Gracias.